Saludo a todas las estudiantes que miran esta clase grabada, que también aprovecho para compartirla en el ciclo de Didáctica a la Carta. Lo que vamos a trabajar hoy como parte de Didáctica 2 del Profesorado de Educación Inicial es la construcción de dispositivos didácticos y el diseño de propuestas didácticas creativas. Y lo vamos a hacer en el marco o en el contexto y en la coyuntura en la que estamos viviendo en Santa Fe, en la que nuevamente hemos tenido que volver a enseñar en la virtualidad, como le dicen, porque es preciso frenar los contagios de esta pandemia y nos vemos obligados a tener que seguir en la virtualidad. Para muchos docentes y muchas docentes, esto equivale a una reorganización interna porque venían trabajando a partir en la presencialidad, con cápsulas y en lo que el gobierno llama la bimodalidad. Y fíjense que la bimodalidad de trabajar en la presencialidad, una semana sí, una semana no, enviando tareas para hacer en la semana en que no van al jardín, a la escuela, lo que trae es que ahora volvemos a desconcertarnos porque vamos a estar 15 días trabajando en la virtualidad. Entonces, desde el enfoque didáctico, lúdico, grupal, ahora actualizado en función de la pandemia, lo que estoy proponiendo es pensarnos en un trabajo multimodal. ¿Esto qué significa? Pensar una propuesta que aleatoriamente pueda ser trabajada tanto en la presencialidad como en la virtualidad, y además que sea en uno u otro ámbito posibilite el expandir la escena didáctica en la cual estamos alojados, que vaya a saber uno cuál es cuando está en la virtualidad, ya lo vamos a ir viendo, poder expandir y empezar a ampliar nuestra mirada acerca de la enseñanza, entendiendo que esto se desarrolla en un espacio-tiempo que se están viendo alterados en estos tiempos, pero que cuando prontamente, y ojalá así sea, volvamos a un cierto tipo de normalidad, que es ir todos los días al jardín, ya no podemos perderlo de vista y ya es interesante que lo incorporemos como parte de la modalidad de trabajo que tiene que ver con esto de la multimodalidad justamente. Para organizarme les voy a compartir entonces, como hago siempre, el PowerPoint. Vamos a empezar a trabajar entonces en la construcción de dispositivos didácticos y el diseño de propuestas didácticas creativas. Este es un trabajo que está íntimamente relacionado con las transmisiones anteriores de Didáctica a la Carta, sobre todo con la 11 que habla del dispositivo didáctico y con la 7 que habla del ambiente de aprendizaje. Que el ambiente de aprendizaje es uno de los ejes del enfoque didáctico, pero que en función de la actualización que estamos viviendo a partir de esta pandemia, vamos a considerarlo un eje doble también, el entorno de enseñanza y el ambiente de aprendizaje. ¿Sí? Bien. Avanzamos entonces a pensar, voy a sacar este cuadro que yo veo de todos los controles, ocultar controles. Muy bien. Vamos a pensar entonces en la construcción de los dispositivos didácticos, de qué estamos hablando, y la intención o el propósito de este video es poder poner en ejemplo cómo empiezo a armar una propuesta didáctica creativa teniendo en cuenta que es parte de un dispositivo didáctico, cómo la empiezo a diseñar para que ustedes después puedan tomarlo como un cierto marco de referencia al cual espero que trascienda y enriquezcan mucho más. Bien. Construcción de dispositivos didácticos. Entender
que lo que organizamos para enseñar es un dispositivo didáctico, es parte de nuestro proyecto de enseñanza. Ahí tenemos una perspectiva, un posicionamiento desde el cual estamos enseñando. Dispositivo didáctico que en su aspecto más amplio y aspecto estructural se conforma de un entorno de enseñanza que hace a la arquitectura o a la estructura de ese dispositivo y al ambiente de aprendizaje que hace a la ingeniería, a la dinámica con la cual o a partir de la cual se crea ese clima propicio para el aprendizaje. Entendiendo el enfoque en su actualización pandémica o en pandemia, vamos a pensar en una escena didáctica expandida. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo en cuenta un escenario virtual y físico, porque presencial son ambos, presentes estamos en ambos, son escenarios que operan en un espacio no tangible para mí, pero sí cada uno está en un espacio tangible, porque no somos hologramas, ¿sí? Estamos en lugares, con lo cual, al expandir la escena didáctica, esos lugares en los que cada uno está también empiezan a cobrar otra dimensión, otra perspectiva. Entonces, este dispositivo que empiezo a construir, tiene estas dos líneas de trabajo, que son la construcción del entorno y la construcción del ambiente, pensado tanto para la presencialidad como para la virtualidad, para la alternancia, para estar en uno u otro lugar indistintamente. Esto todavía es muy prematuro, anticipatorio decirlo, pero estoy convencida que es hacia dónde vamos, ¿no? Lo que pasa es que de la experiencia 2020 a la experiencia 2021, en el medio estuvo el agotamiento frente al trabajo de la virtualidad que hizo que muchas provincias desestimaran, sobre todo para el nivel inicial y primaria, el trabajo en la virtualidad por el cansancio que produce, y entonces se desestimó, a mi criterio mal hecho, el trabajo en la virtualidad y se pasó a mandarles tareas a la casa. Con lo cual, ahora que tenemos que trabajar en la virtualidad, tenemos que reorganizarnos totalmente, porque otra vez hay que volver a lo del 2020, pero se supone que mejorado. Bien, entonces cuando voy a armar mi dispositivo didáctico, tengo en cuenta estos dos escenarios, tengo en cuenta las plataformas física y virtual que armo, tengo en cuenta los canales de comunicación que voy a establecer para trabajar no solo con los niños, sino también con las familias, y acá podríamos incorporar, pero ya tocándose con el ambiente, la dimensión temporal, cómo voy a organizar esos encuentros con los chicos, con las familias primero para explicar lo que vamos a hacer, para conformarnos como un equipo de trabajo, lo señalo acá, que trabaja en equipo. Fíjense lo que es la arquitectura y la dinámica. Organizando en conjunto la enseñanza a partir de propuestas didácticas creativas que son diseñadas y codiseñadas con las familias y con los niños a partir del proyecto lúdico grupal. Y ahí empieza el tole-tole. ¿Qué es el proyecto lúdico grupal? Ustedes lo tienen en el libro El grupo y lo grupal en el jardín maternal, capítulo 4, lo tienen también en el libro El periodo de iniciación en la educación infantil. El proyecto lúdico grupal es aquello que nos da existencia como grupo a los niños, a las familias, a los profes que también trabajan con ese grupo y a mí como directora de la gran escena didáctica, coordinadora del trabajo en equipo, ¿sí? Y coordinadora del diseño de esta propuesta. Entonces, entendido que esta es la estructura base sobre la que se monta el dispositivo didáctico, avanzamos
hacia esta parte que es el diseño de la propuesta didáctica. Antes quería explicar, bueno, avanzando hacia ahí, fíjense que el proyecto lúdico grupal que le da existencia al grupo como tal no puede ser nunca igual que el proyecto de enseñanza. Es decir, ninguno de los niños va a decir, qué lindo, hoy vamos al jardín porque vamos a aprender de los animales de selva. No. Eso hace a mi proyecto de enseñanza, que nosotros en la transmisión en didáctica, la carta número 11, donde explico el dispositivo didáctico, digo que este asume cuando se va perfilando de la megaestructura hacia la propuesta didáctica creativa, ahí lo que yo voy a hacer como propuesta se asume como un formato que tiene una estructura superficial o pantalla, que es lo que se ve de todo mi proyecto de enseñanza, es lo que se ve, y la estructura profunda que hace a la organización de la enseñanza, teniendo en cuenta el proceso grupal, las problemáticas o objetos de conocimiento que abordo, cómo lo configuro, hasta llegar a cada una de las propuestas didácticas. Y entonces, esta estructura profunda, que es lo que yo quiero enseñar y los desafíos de aprendizaje que le propongo a los niños, se articula con esa estructura superficial en un camino de ida y vuelta que va dando señas de la trama argumental que se va a ir terminando de construir en la dinámica misma del dispositivo didáctico. Recuerden la diapositiva anterior. Entonces, en este ambiente que se crea, que tenemos, en este ambiente que se crea, que hace a la dinámica para llegar a un clima como el que vemos en la foto de estos chicos, ¿no? Para llegar a esto, tengo que darle tiempo a que entre la estructura profunda y la estructura superficial se reproduzca el interjuego que me va nutriendo esta idea principal que les puse como dibujo, esta idea principal o esta idea primera con la cual yo empiezo a diseñar el dispositivo didáctico y empiezo a elaborar empiezo a construir el dispositivo didáctico que se hace a todo el proyecto del año, pero que lo empiezo a construir de a poco, que se va articulando con el diseño de cada una de las propuestas didácticas. Vamos entonces a las propuestas didácticas. Fíjense, teniendo en cuenta lo que venimos trabajando, de que el conocimiento que enseño tiene que ser un conocimiento actualizado, pertinente a la época, que problematice la realidad que estamos viviendo, que toque temas actuales, pero en el nivel inicial y en primaria, después uno podría discutir los distintos grados de ludicidad, no sé cómo se dice, ludicidad. ¿Qué quiero decir? Que el nivel inicial y primaria, esta idea que yo empiezo a construir para elaborar, para diseñar la propuesta didáctica, tiene que representar un problema de actualidad en clave de juego. Y ahí es donde nosotros estamos debatiendo con las estudiantes, con ustedes, qué significa la centralidad del juego, y si hablamos de una centralidad del juego, si hablamos de una centralidad del juego y el jugar. Yo tomé como ejemplo que este grupo imaginario sobre el cual voy a trabajar ya se han puesto como nombre en lo que hace a su periodo de iniciación de clase. Fíjense que esta organización de la enseñanza, esto me lo había comido, la organizo justamente la enseñanza teniendo en cuenta los periodos de inicio, desarrollo y cierre. ¿Lo ven?
teniendo en cuenta el proceso grupal que atraviesa a estos periodos, las problemáticas que hacen a la realidad en la cual estamos insertos, y como parte de mi proyecto de enseñanza, a cómo le voy dando forma a partir de distintos contextos de enseñanza. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta que este grupo ya se ha conformado como los aventureros en pandemia, ¿no? Con una primera pregunta inicial que es, ¿qué pasa en pandemia en los distintos lugares del mundo? Y puse ese dibujo representando la multimodalidad misma, o sea, algunas cosas presenciales, algunas cosas virtuales, ¿no? Empiezo a pensar la idea. Y de lo que se trata este video es cómo llego, cómo organizo, cómo diseño esta propuesta, a partir de qué idea. Entonces, se me ocurrió que siendo aventureros en pandemia, investigando en líneas generales o como idea general del año qué pasa en los distintos lugares en pandemia, empiezo a pensar y se me ocurre, porque estuve trabajando con la canción de los exploradores, se me ocurre una idea, empezar a darle forma a una idea didáctica cuya trama argumental, cuya síntesis de la trama argumental, se trata de que un grupo de exploradores van a la selva porque en pandemia parece que los animales dejaron de esconderse y salieron a pasear y a jugar entre ellos, y los quieren ver estos exploradores para aprender cómo son. ¿Dónde me enteré esto? En una noticia que vi en el televisor, en la tele. Entonces, yo quiero mostrarles con esto cómo empiezo a pensar una propuesta. Yo tengo algunos saberes construidos acerca de la didáctica, que tiene que haber una trama argumental y que esa trama argumental la empiezo a combinar con una configuración didáctica, sin lo cual estaríamos quedando en el rol de meros animadores del grupo, animadores en el sentido, sí, del proceso grupal, del ánima grupal, de paso a paso el chivo para que vean en mi Instagram de Red Lúdica Rosario, el taller de animadores de grupo que estoy desarrollando los días jueves, pero bueno, me quedaría en eso, en una animación. Y en el caso nuestro, nosotros somos docentes, o ustedes se preparan para ser docentes, entonces no puedo dejar pasar que a esta trama argumental le tengo que dar una forma didáctica. Esto lo abordé en otras didácticas de la carta, en otras emisiones anteriores. Bien. Y entonces aparece todo esto. ¿Cómo empiezo a darle forma? Porque de lo que se trata, insisto, esta transmisión es mostrarles cómo le doy forma. Ven que voy a bosquejar la trama argumental o estructura superficial de la propuesta didáctica creativa y empezar a darle una cierta configuración didáctica. ¿Cómo lo hago esto? Me pongo la canción y empiezo a crear. Y esto es lo que van a hacer ustedes, y esto es lo que invito a los docentes, independientemente de que sea en la presencialidad o en la virtualidad. Para eso hoy compartí con todo el mundo el Didáctica a la Carta número 14, en el cual explico detalladamente la propuesta de trabajar en la multimodalidad. Bien. Yo empiezo a escuchar los sonidos de la selva y empiezo a escuchar a Mariana Maggio, cantautora de Los Exploradores, Mariana Baggio, perdón. Y se me ocurre una primera idea, que no es la primera, pero la empecé a desarrollar y queda acá como idea, que vi un programa, se me ocurre que tras un caldeamiento, de encontrarme con los chicos, de saludarlos, de tal vez hacer un jueguito con ellos, para crear ese clima, ¿no? Se me ocurre contarles que vi un programa de televisión sobre un grupo de exploradores que iban a la selva. Puedo articular, si estoy ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, ponerles un poco ese escenario sonoro. Lo que está en azul tiene que ver porque está siendo parte de la configuración didáctica. Voy a presentarles, se me ocurre como idea que podría presentarles esos
exploradores y hacerlos escuchar y preguntarles qué es lo que están buscando, para qué los estarían buscando. La canción habla de que buscan cocodrilos, tigres y culebras. Y se me ocurre, estoy hablando sobre las ideas que voy creando. Se me ocurre que puedo trabajar con ellos, de preguntarles qué hacen los exploradores en la selva, ¿no? Podría comentarles que lo que escuché en el programa, en la noticia, es que esos exploradores han ido en pandemia a la selva porque lo que dije antes, se comenta que a partir de que la gente se quedó en sus casas, la selva, entre comillas, estaba tranquila y todos los animales salieron a jugar, a caminar, a pasear, a comer, a hacer su vida de animales y que estos exploradores, justamente, previo trabajarlo con ellos, porque exploran para aprender cómo son los animales, han decidido ir a la selva. Uno podría preguntarse ahí cómo fueron si estamos en pandemia y dicen que no nos movamos. Puedo hablar de que están vacunados, puedo hablar de que usaron tapabocas, puedo hablar de también contarles qué raro que habrán ido y problematizar eso también, ¿no? Y entonces puedo imaginarme yo al escuchar la canción, esto no es, estoy trabajando sobre mi idea, ¿no? Que la canción dice que se escucha un sonido muy fuerte, ¿no? Y yo me imagino que esa puede ser una situación problemática en la que le pueda preguntar qué puede pasarles a ellos si escuchan un sonido así, qué será, qué podríamos hacer. Y lo mismo con el sonido de serpiente que se escucha en la canción. Estoy mostrándoles cómo empiezo a desarmar lo que es un recurso que me provee inspiración, que es una canción. ¿Sí? Y entonces, búsquenla, googleenla, Los Exploradores de Mariana Baggio. Bien, y entonces empiezo a trabajar en mi idea, cuando estoy con lápiz y papel, escribiendo, diseñando, empiezo a trabajar. ¿Cuál sería este objeto de conocimiento? ¿Qué es lo que estoy queriendo que conozcan los chicos, que los problematicemos y que aprendamos? Y pienso en que el objeto de conocimiento más grande y general es la selva. Adentro, 2 puntos, podría desagregarlo y podría poner animales de selva y podría poner cuáles quiero específicamente trabajar, o puedo pensar en que voy a trabajar en la selva como hábitat, ¿no? Como espacio geográfico. Yo ahí tengo que ir afilando la puntería, porque en función de eso que está siendo el objeto de conocimiento, en función de eso yo voy a ir diseñando las distintas actividades que hacen al desarrollo de esta propuesta. También me pongo a pensar cuando estoy diseñando y creando esta propuesta didáctica creativa, valga la redundancia, me pongo a pensar en cuáles son los contenidos específicos que se ponen en juego en el abordaje de esta situación. ¿Cuál es la situación? Que les estoy, fíjense lo que está en el recuadro en negro, que decidí, pienso, y ustedes me dicen, pero pienso una cosa primero, pienso una cosa después. No, voy pensando en simultáneo para después pulir y llegar a la planificación. Uno de los errores que cometen en general es tirarse a la planificación sin haber diseñado la idea didáctica. Si yo pienso en este interín que voy a decirles que les grabé el audio y el video y que se los traje, perdón la escritura, lo hice rápido, que se los traje, porque ya que ellos son aventureros, que nosotros somos aventureros en pandemia, a mí se me ocurrió que podríamos tener ganas de jugar a que nosotros mismos vamos a la selva. Y entonces, como pensé en que voy a llevarles el video y la canción, pensé que podría estar trabajando, cuáles podrían ser los contenidos que me ayuden a resolver las situaciones problemáticas. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas? Hay una general, que es una situación que se comenta que van a ir a explorar qué hacen esos animales. ¿Y por qué es problemática? Porque lo problemático es aquello que da de pensar, que da que hacer, que da que sentir. No solamente problemático es un problema problematoso, ¿no?
Y entonces pienso que voy a estar trabajando con el contenido la selva como recorte geográfico, los animales de la selva, las onomatopeyas que hacen, los papeles sociales, entre ellos el de explorador, que hace un explorador. Pienso que voy a estar trabajando el paisaje sonoro, los sonidos, el silencio, la narración cantada, la estructura del relato dentro de la narración cantada. Fíjense que todos esos son los contenidos específicos que requieren de sus procedimientos para poder ser puestos en situación. ¿Y cuáles son esos procedimientos? La observación, el reconocimiento, identificación, descripción, hipotetización, y toda esa línea de contenidos que puse en otro color, en un azul más claro, y todos son contenidos, incluso tengo en otro color, en otra gama de celeste, el disfrute, la curiosidad, el respeto a la diversidad, que son los actitudinales que hacen a esos procedimentales, y esos procedimentales hacen a esos conceptuales. Entonces se conforma un conjunto de contenidos que pongo en escena para trabajar acá. Y tengan en cuenta que lo pienso poniéndolos en juego, no con el ánimo de que ya lo aprendan, ya lo hablé en transmisiones anteriores, no se trata de que el niño logre, se trata de promoverle desafíos de aprendizaje, que observe, que escuche, que distinga, que identifique. Por eso necesito a los procedimentales. Y con todo este panorama que les hice de las ideas que se me van ocurriendo, también pienso que al final podríamos crear el final de la canción que Mariana Maggio, por escucharla tanto, Baggio, me doy cuenta que no tiene final esa canción. Y eso es lo que me da idea a mí de que podríamos terminar con los chicos habiendo resuelto las situaciones problemáticas que acá les marco, como la situación problemática 1 y la situación problemática 2. Cuando yo tengo todo este bosquejo, que obviamente acá lo hice a modo de ejemplo, paso a pensar en cómo empiezo a plasmarlo en una planificación. Recuerden en la transmisión de Didáctica a la Carta que yo trabajo con coordenadas de diseño, la confianza, el proyecto y la narrativa. Y planos, que acá no los puse para no hacer más merengue gráfico, ¿no? Que serían el plano de inmanencia, el plano de insistencia, el plano de consistencia y el plano de trascendencia. Todo esto está en la Didáctica a la Carta número 11. Vamos a ver entonces cómo esta idea anterior que empecé a trabajar, empiezo a pulirla para llegar a la planificación. Y esto es lo que me interesa que les quede claro. Y fíjense que todo esto que ya empiezo a bosquejar no tiene localización física si en la presencialidad o en la virtualidad. Es el proyecto lúdico grupal que va andando, que el gran proyecto es ser los aventureros en pandemia, y ese proyecto lúdico grupal se va especificando, se va agudizando, se va haciendo más chiquito o alcanza un punto de visión específica a partir de la propuesta Los exploradores en la selva, como es el título que le puedo poner a esta propuesta. Bien. Como parte de la coordenada de la confianza, yo sé que voy a leer, a saludar, a hacer un reconocimiento de los presentes y lo de los ausentes, voy a preguntarme por qué, quién faltó, faltó, y de acuerdo, y voy a establecer una, y acuerdo de quién les cuenta, juega el personaje. Y voy a establecer, para poder ver quiénes están presentes y ausentes, para que se miren entre ellos, que estoy trabajando en el caldeamiento de toda esta propuesta, voy a proponer hacer el juego del personaje. Pienso en uno de los que están presentes, sea en la virtualidad, sea en la presencialidad. Yo puedo hacerlo en un Meet, en una transmisión así, puedo elegir otro juego, puedo hacerlo en una ronda de WhatsApp, preguntando quién está
voy a pensar en uno de ustedes y para eso, presten atención a lo que voy a decir, si yo voy a hacer un juego del personaje para ir entrando en clima, ir construyendo este ambiente de aprendizaje desde una perspectiva de lo grupal, si yo voy a hacer un juego de personaje y lo estoy haciendo por WhatsApp, más vale que como parte de la arquitectura y del entorno arquitectura de esta propuesta, ya les haya mandado una imagen con la foto de todos los compañeros, o tengo un Padlet donde estén todos los compañeros y ellos puedan mirar, o tenga un cuadernillo donde estén la foto de todos sus compañeros y puedan mirar. Porque ¿cuál es el propósito de esto? Que se miren entre sí, descubran quién es el que faltó y aventuremos, hipoteticemos por qué puede haber faltado. Bien. Entonces, voy a hacer un puente escénico. Esto es para mis estudiantes también de EDI, del profesorado número 2. Voy a hacer un puente escénico y voy a decir, y ya que pensé en alguien, pensando en alguien, se me vino a la cabeza contarles que conocí a una contadora de aventuras en un programa de televisión. Se llama Mariana Baggio, de que le puse Maggio, como Mariana Maggio, porque una es Mariana Baggio y otra es Mariana Maggio. Ahí donde leen Maggio hay que escribir Baggio. Se llama Mariana Baggio y cuenta aventuras que le pasa a las personas, pero las cuenta cantando. ¿Alguna vez escucharon una aventura cantada? Piensen en canciones en las cuales alguien cuenta algo, que le pasen cosas, que le den alguna emoción, por ejemplo, miedo, como a la reina Batata. Estaba la reina Batata. Y les muestro lo que es una canción que cuente una aventura o que cuente algo que le pasa. ¿No? Entonces, pregunto, ¿qué le pasa a la reina Batata? Y le puede, bueno, cuento, canto, qué sé yo, y vuelvo. Les propongo entonces escuchar lo que contó Mariana Baggio. ¿Alguien quiere escuchar? Es una historia que transcurre en un lugar que les va a encantar. Fíjense, desde esta perspectiva de la dimensión lúdica, desde el juego y el jugar, yo me pongo en escena con modo lúdico. Si no, no puedo lograr ese plano de inmanencia y de insistencia sobre el cual estoy trabajando. Yo necesito captar la atención de ellos, pero no una atención motivacional nada más, una atención que envuelva, que cree el clima, que cree el tubo empático, que necesito para envolvernos en este marco ficcional que estoy desarrollando. Y entonces, entre todos decidimos, si quieren escuchar, repasemos lo que hacemos. Si va a sonar una canción, vale decir en el medio de lo que estamos escuchando, sea presencial o virtual, en el jardín o en las casas, obviamente a través de alguna comunicación. Y ustedes me dirán, pero los chicos no tienen WhatsApp para estar todos conectados al mismo tiempo. Bien, puedo mandarles un audio que lo escuchen, pero que lo vivan como si estuvieran todos. Nos ponemos de acuerdo cómo tenemos que hacer para escuchar, porque seguimos enseñando a pesar de la pandemia, ¿no? Y una vez que empezamos a establecer estos acuerdos, ya nos estamos yendo a la coordenada del proyecto, a la tarea conjunta, a lo que estamos dispuestos a hacer aquí y ahora todos juntos, que es escuchar la aventura cantada. La señora nos trajo que escuchó en la televisión. Y podría ser que alguien también cuente que sabe una canción, que cuente una historia y la cante. Y también, y si en el medio esa canción es potente y me doy maña, dejo lo que yo había pensado y tomo la propuesta del niño, si le puedo dar ese vuelo que necesito para construirlo rápidamente en una propuesta. Claro que ustedes, queridas estudiantes, todavía les falta un poco de cancha. ¿O no? ¿Qué sé yo? Bien. Estamos ya entonces en la coordenada del proyecto, de la tarea conjunta, de lo que vamos a hacer todos juntos. Establecemos acuerdos para poder escuchar
Y algunas cosas a tener en cuenta para entender la aventura. Lo que nos cuenta Mariana Baggio pasa en una selva. ¿Alguien vio alguna vez un video o imagen de una selva? ¿Cómo es una selva? ¿Qué sonidos se pueden escuchar? ¿Quién lo emite? ¿Quién lo hace? ¿Qué personas caminan por la selva? Preguntas que en mi diseño yo me hago como hipotéticas, no porque necesariamente las tenga que decir todas en ese encuentro. Y acá empieza lo lindo, todo lo que dije antes es para llegar a estos 4 o 5 cuadraditos en naranja más tenue. Y entonces cuando estoy trabajando con ellos, tengo preparado como material didáctico una imagen real o un video cortito con animales, con exploradores. Observamos, identificamos, describimos, y todo esto ¿por qué? Porque ellos saben que estamos llegando a escuchar esa historia cantada de esos exploradores que encontró la seña en la televisión o que vio la seña en la televisión y que nos la trae, acuérdense, que yo les dije, quieren escuchar y hasta podría arrimarle esto que planteé antes, fíjense abajo, de decirles, grabé el audio y el video y quieren, y ya que somos aventureros en pandemia, ¿qué les parece si jugamos a la selva? Y ese podría ser el proyecto. Todo esto que estoy armando es un bosquejo. Ni voy a llegar a la planificación, porque mi idea es que aprendan a expandir las ideas, a construir propuestas didácticas creativas susceptibles de trabajarse en la presencialidad o en casa los niños y en casa yo. Armando de todo es una gran virtualidad en el sentido de que lo posible por suceder. De esa manera consigo la virtualidad, lo posible por suceder, lo posible por acontecer. Entonces, estando en la tarea conjunta, empiezo a hacer la secuencia de actividades inherentes a un contexto didáctico llamado propuesta específica. Eso lo vamos a ir estudiando. Todavía no está el didáctica a la carta de los contextos didácticos. Vemos una imagen, puede ser esta real o un video cortito, ¿no? La observamos, identificamos y describimos, que recuerden que eran contenidos procedimentales que yo había previsto poner en escena para abordar la gran problemática, que es que estos aventureros están en la selva. Estos exploradores o nosotros como aventureros jugando a que vamos a la selva. Les propongo dibujar una selva donde transcurrirá la aventura. ¿Qué les parece si antes de escuchar la aventura cantada de Mariana Baggio, la dibujamos y cada uno dibuja su selva? Y tal vez el tiempo ahí se me acabe. Y tal vez le diga, tengo una idea. Hoy dibujan en sus casas una selva a partir de la imagen que vieron, a partir de lo que ustedes saben, a partir de lo que conversamos, a partir del video que les muestro o que les mando. Y ustedes en casa, escuchando la música, se ponen a dibujar una selva, la selva que se imaginan. Y tal vez esta propuesta grande que estoy armando, hoy para acá y sigue mañana. Y las estudiantes hacen, una propuesta puede parar a la mitad, pero por supuesto, porque miren todo lo que ya habremos hecho, tomen en cuenta lo que hice en el eje de la confianza, la coordenada de la confianza, tomen en cuenta lo que estoy haciendo en el plano de consistencia que es este proyecto, y tal vez necesite parar acá. Muchas veces no se para y se apretan las actividades y no se despliega la propuesta. También podríamos hacer un paisaje sonoro cuando nos volvamos a encontrar. ¿Quién puede hacer el sonido de uno de los animales? ¿Quién puede hacer el sonido de los otros? Esperen, organicémonos. Vamos a escribir. A ver, anoto. ¿Quién hace de elefante? ¿Quién hace de esto? ¿Quién hace de lo otro? Se dan cuenta que cada una de estas líneas de acción, que son actividades
inherentes al contexto didáctico, propuesta específica, cada una tiene un nivel de despliegue, de enriquecimiento. Entonces podemos dibujar la selva, tras observar una selva, podemos hacer el paisaje sonoro entre todos y grabarlo y volverlo a escuchar entre todos a ver si nos salió bien y volver, o puedo pedirle al profe de música o a la profe de música que nos acompañe, entonces yo paro acá y siguen con el profe o con la profe haciendo el paisaje sonoro. ¿Por qué? Porque trabajamos en equipo, porque no es la hora de música bueno, puede estar en el momento de música, porque los profesores también tienen que ir a otras escuelas o con otras salas. Todo es un gran trabajo de diseño, de logística, de despliegue de cada una de las propuestas. Puedo cantar la canción Vengan a ver mi selva, vengan todos, vengan a ver mi selva que es hermosa. Tengo un elefante que hace así. Y todos hacen así. Y eso mismo, esa canción misma, puede ser otro día de propuesta. Y puede ser que busquemos cuáles son en casa o con los animalitos que tenemos en casa, podemos hacer maquetas de selva. Miren que todavía no llegué a la canción de Mariana Baggio. Miren la proyección, cuando yo tengo un norte, la riqueza de la enseñanza está en todo lo que hago previo para llegar a eso. Eso es el proyecto lúdico grupal en su versión más acotada como eje de la propuesta didáctica creativa. Podemos convertirnos en exploradores y armar una selva imaginaria en casa, en el jardín. ¿Alguien tiene propuestas? ¿Cómo podemos armar una selva en casa? Y tal vez un tercer día nos dediquemos a eso, saquen fotos o lo hagamos en el jardín. Y entonces ya estamos hablando de que esta propuesta dura 3, 4, 5 días. Puedo ponerle finalmente el video de Mariana Baggio y canto yo la canción que narra la aventura, deteniéndome, poniéndome pausa, abriendo la participación. Miren todas las cosas que puedo hacer. Puedo, como dije antes, ya como parte de la narrativa, de la coordenada de la narrativa, hacer que me llaman por teléfono y que me preguntan dónde estamos, qué estamos haciendo. ¿Pero cómo? ¿No te enteraste? No, esta semana no podemos ir al jardín. ¿Por qué no podemos ir al jardín? Y porque hay muchos contagios, porque hay gente que no se da cuenta que lo mejor es quedarse en casa. Y entonces esta semana estamos jugando en el jardín y estamos haciendo jardín desde las casas y yo también desde mi casa. ¿Qué? ¿Que estamos aburridos? No, ¿qué vamos a estar aburridos? No sabés todo lo que hicimos con los chicos, porque te cuento. Yo encontré en la tele, cuando estaba haciendo zapping, cuando estaba con el control remoto, me encontré con un video donde Mariana Baggio cantaba una canción que era una aventura. ¿Eh? ¿Que querés que te cuente todo? Esperá que le digo a los chicos que me ayuden, porque yo no te voy a estar contando yo sola todo, espera. Chicos, ¿se animan a contarle desde el Meet, desde el audio, desde la presencialidad? ¿Qué importa? Si lo que vale es el proyecto que tenemos en común, si lo que vale es esta propuesta didáctica creativa. ¿Creativa por qué? Porque me implica en mi subjetividad, los implica en su subjetividad. Es compleja, requiere de una complejidad creativa, distintas cosas que empiezan a relacionarse. De ahí a que estemos estudiando también la perspectiva de la complejidad. ¿Se dan cuenta? Ah, bueno, ¿entendiste? ¿Y que cómo terminó? ¿Qué pasó con los exploradores? Uy, espera. Chicos, tienen razón la que me haya llamado. No sabemos cómo terminaron los exploradores. ¿Habrán podido jugar con los animales o les habrá dado miedo? Tengo una idea. ¿Quieren que para mañana pensemos cómo puede terminar ese programa y lo hagamos nosotros y se lo mandemos al programa de televisión para que lo pasen? Y ahí, cerrando una propuesta o cerrando una primer parte de esta propuesta didáctica creativa, empieza otra.
Me río porque sé lo que deben estar pensando. Bueno, diciendo, ¿cómo se hace todo esto? Esto se hace con pasión, entendiendo que no se trata de porque hayamos tenido que dejar la presencialidad, de tener que mandarles actividades sueltas, descontextualizadas y sin sentido. Nosotros somos maestros, maestros en la adversidad, maestros en las mejores épocas, somos maestros que enseñamos. ¿Qué enseñamos? Enseñamos a resolver situaciones problemáticas que dan que pensar, que dan que sentir, que dan que hacer. También está la emisión de didáctica, la carta de situaciones problemáticas. Bueno, espero que esto les haya servido y empiecen a diseñar sus propuestas didácticas creativas como dispositivos didácticos. Un beso.